Bueno, seguimos entonces. Estábamos hablando de que, bueno, empiezan las expediciones. Una vez que Magallanes consigue dar la vuelta al mundo, pues se abre un mundo de posibilidades para la corona de España y para los intereses comerciales de España. Y bueno, antes de empezar con el tema de las expediciones, como el tema central de nuestro podcast es el tornaviaje de Urdaneta, vamos a hacer una pequeña introducción bueno, al personaje de Urdaneta, que nos va a introducir Pablo, nos va a decir más o menos unos datos así un poco rápidos sobre vida y Vale, obra. vale. Viene a cuento porque vamos a hablar de la expedición de Loaiza en la que estuvo Urdaneta, con lo cual vamos a presentarlo ya. Pues fue un hombre que nació en el año, se supone, 1508, por ahí. Nació en Villafranca de Oria, que hoy es un pueblo de Guipúzcoa, que de aquella Guipúzcoa formaba parte de la corona de Castilla, pero bueno, guipuzcoanos famosos que conocemos a otro, ¿no? ¿Conocéis a otro? La mayoría de jugadores de la Real Sociedad, ¿no? Bueno, Blas de Lezo. El defensor Sí. el defensor de que Cartagena de Indias. Exacto. Ya tenemos un podcast sobre él, si queréis podéis escuchar. Efectivamente. Que por supuesto, como siempre, no nos hacemos nada de autobombo, no hemos hablado de que estamos en redes sociales, ni que tenemos una página web, somos un puto desastre. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Bueno, Tenemos una página web, lo que pasa es que a estas alturas ya nadie nos escucha, porque ya ha pasado una hora. Tenemos que ser al principio, no en medio del podcast, amigos, pero bueno, da igual. da igual. Tenemos una página web, la hoguera de los necios online.es, ¿no? Sí. Por favor, si queréis consultar y entrar y conocernos un poco más. Y después estamos en prácticamente todos los podcasts. Estamos en iVoox, estamos en Google Podcast, en Spotify. Estamos bueno, y después estamos también en Google, en Google, En YouTube. en YouTube. Los También. podcasts que hacemos por Skype, nos veréis aquí en movimiento y nosotros una foto fija, maravillosa. Efectivamente. Bueno, La única foto fija buena que tenemos. bueno, por eso la elegimos. Vale, pues seguimos con nuestro protagonista. Se llamaba Andrés Urdaneta, nació en Guipúzcoa en 1508. Su padre se supone que fue alcalde de esa localidad y su madre, que estaba emparentada con Legazpi, luego veremos quién era Legazpi, se supone que su familia se dedicaba a la metalurgia. Andrés Urdaneta empezó estudiando filosofía y teología, pues sus padres querían que fuese cura, más tarde lo sería, ya lo veremos. Pero él se sintió atraído por el mar y por la carrera de las armas, con lo cual acabó estudiando matemáticas y astronomía, que sería muy determinante este conocimiento para luego conocer las rutas marítimas, los vientos y todo esto. Y nada, de su infancia no se sabe nada más, salvo que con 17 años, 17, se alista en una expedición a las Molucas, y esta es la famosa expedición que vamos a ver ahora de Loaiza, y el Cano también estaba por allí. Empezamos con ello, si queréis. La expedición empezó, sí. Se alista como bajo la tutela del Cano, del que Como aprenderá muchísimas cosas. directamente de Asistente Jorge del Ortega Cano. Cano. Él se ofreció voluntario. Al que admira profundamente, por cierto. Sí, se supone que el Cano vio que este chaval apuntaba maneras y básicamente le enseñó todo lo que sabía. Esto es una percepción personal. A todo esta historiografía que hablaba del atraso secular español, que en España no había ciencia, no había tecnología, por lo menos en aquella época éramos la punta de lanza. Ya ves que cosmógrafos, matemáticos, los mejores estaban en España en aquel momento. Yo no digo que después más adelante sea verdad, pero en aquel momento estábamos a la cabeza de la investigación y de la tecnología. Nadie tenía la tecnología para hacer lo que hacían los españoles en aquella época. A lo mejor los portugueses, pero nadie más. Ahí queda eso. Después no sé, a lo mejor es verdad que ahora estamos atrasados y lo que sea, pero en aquel momento no era verdad. Efectivamente, queda dicho. Bueno, pues nada, la expedición de García Jofré de Loaiza. Loaiza.
un noble navegante que, bueno, lo normal, yo creo que lo normal sería que en esa expedición el que dirigiera tendría que ser nuestro amigo Elcano, pero bueno, en aquella época, por desgracia, pesaba más la nobleza que la validez, y entonces como García Jofre de Loaiza era noble, pues él fue como adelantado y director de la expedición y Elcano fue como su segundo, como piloto, no sé. Mm. Sí, Eh, estaban de segundo en otro barco, sí. Según donde escuches, García de Loaiza en algunos otros dice que es un inútil, que no tenía ni idea de nada, en otros dice que era un buen marino, no sé, yo no te podía decir si era bueno o no era malo, no lo sé, porque según donde lo busques, pues en un lado no valía para nada, en otro era muy válido, no sé. El objetivo de la expedición era colonizar las Molucas, en aquel momento en disputa entre España y Portugal. Y repetir un poco el viaje de Magallanes, ¿no? Sí, sí, Por eso en principio se supone que Valcano, que él había navegado por ahí claro. y sabe por dónde pasar. Para Después ya Elcano, veremos que se el, equivoca una vez, pero Elcano y creo que algunos más de los que sí, fueron en la expedición de Magallanes Elcano, vamos. Sí, de los pocos supervivientes, sí. Bueno, la expedición es una expedición importante, quizás la más importante hasta la fecha. Son 7 naves, son 6 naos y un Patacha, amigos. El Los que Patache nos conocen, de otros podcasts, por ejemplo, del podcast de la Armada Invencible, saben que somos muy fan del Patache. El Patache en la Armada Invencible lo utilizaban para mandar información, para mandarse mensajes entre la flota de invasión y las tropas que estaban acantonadas en Flandes. O sea, era como si fuese el WhatsApp de la época. Sí, una embarcación ligera que servía para el correo, sí. sí, Y es una aquí, embarcación que pesa 4 veces menos, es sí, más rápida, más ligera. estás hablando que los naos andaban entre 200 y 300 toneladas y el Patache son unas 50, 60 toneladas más o menos. Es un buque que se utilizaba, era más ligero, más rápido, utilizaba para si tenían que hacer una exploración previa, para ver si había calado, bueno, esas cosas, ¿no? Salen de La Coruña, es un dato importante, sobre todo para la historia de Galicia, que nosotros somos gallegos y nos interesa mucho. Durante una época, durante un breve espacio de tiempo, en La Coruña se establece como si fuese la casa de contratación de la especería en España. O sea, es como la casa de contratación de las Indias, pero para el tema de las especias. Lo que pasa es que, por desgracia, duró poco tiempo porque en el 1529 hay un acuerdo entre Portugal y España, el acuerdo de Zaragoza, que trunca esa maravillosa opción de haber tenido aquí pues un polo económico muy importante. Se llega a un acuerdo, bueno, como veremos, se venden las Molucas Felipe II le vende las Molucas, bueno, los intereses españoles en las Molucas a Portugal por unos cuantos millones de ducados y en el tratado se obliga a cerrar esa casa de contratación. ¿Qué hubiese sido de Galicia si eso hubiese prosperado? Justo leí ayer que fue mala suerte para Galicia que no hubiese ido adelante esa casa de contratación y que también, oh sorpresa, la casa de Indias, que creo que estaba en Sevilla, Sí, no le hacía mucha gracia porque le hombre, iba a quitar un poco de peso y de poder. claro, 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 efectivamente. Ay, los localismos. Bueno, pues nada, salen de La Coruña y Año, ya el mil, periplo. Dime, Pablo. año 1525. Año 1525, sí. La expedición, desde que salen de La Coruña hasta que vuelven a España, los pocos supervivientes, dura de 1525 a 1530, son 11 años. Es una auténtica odisea. Decir que son los segundos, técnicamente, son la segunda expedición que da la vuelta al mundo. O sea que eso de que el pirata Drake fue el segundo en dar la vuelta al mundo es mentira. Desde mi punto de vista, no sé si técnicamente esto se puede dar, no, o sea, no fue una expedición continua, pero ellos dieron la vuelta al mundo también. Sí, Urdaneta, Digamos, que creo que digamos que fue. Drake
se supone que la dio sobre 1578. Bueno, pues mucha diferencia. Lo siento, Drake, medalla de bronce. Sí, Mala Urdaneta, suerte. Urdaneta, que se supone que fue el último en regresar, dio la vuelta al mundo, claro, y regresó en el 36 o... Sí, 36, 1536. Ni la medalla de plata, pobres. Bueno, da igual. Bueno, ya sabes que tengo mucho aprecio a los ingleses, lo siento, no puedo evitarlo. Ya lo que es la travesía por el Atlántico es un auténtico calvario con un montón de historias de aventuras. Si queréis comentar alguna, si no voy a pasar por encima. A mí, Se nada, pierden solo tres naves. solo comentar que me hizo mucha gracia y como Urdaneta era como el ayudante del Cano, pues parece ser que hay muchos registros de la expedición, muchos escritos de Urdaneta. Me hizo mucha gracia durante la expedición, cuando bajaban a la altura de lo que hoy es Sierra Leona, en esas aguas enfrente, hay un relato de Urdaneta muy gracioso que es sorprendido describiendo los peces voladores que hay Sí. en esa zona, que dice que era una pasada, que volaban los peces por encima del agua, lo equivalente a la mitad de la longitud de cada nao y cosas así. Me hizo mucha gracia. Tenía que ser espectacular eso, ¿eh? Claro, ellos debían estar alucinados. Decían, ¿qué es esto? ¿Un pez con alas? Esto es el acabose. Sí, entre eso y el fuego de San Telmo, madre mía. Sí. El fuego de San Telmo yo no lo había escuchado, nunca había escuchado hablar de él. Es súper interesante esa movida, ¿eh? Eso, para gente supersticiosa de aquella época, debía ser la leche, ¿eh? Explica ahí un poco qué es el fuego de San Telmo, que es la leche eso, ¿eh? El puto apocalipsis. Bueno, no lo sé muy bien, pero es cuando la atmósfera, digamos, está cargada de electricidad, se produce entre los palos de los barcos unas luces blanco-azuladas o algo así, que parece aquello que está Thor ahí lanzando rayos, básicamente, no sé mucho más. Y según parece, los marineros lo tenían como un buen presagio. Ah, bueno. O sea, yo siempre pensaría que eso, siendo el siglo XVI, me parecería que es, Dios mío, es Satanás que viene a por nosotros. Pues no, ellos lo tenían como un buen presagio. Eso me flipó Quería mucho. que lo veía a menudo. Incluso leí que eso, cuando el aire está muy cargado de electricidad, puede producirse incluso entre los cuernos de una vaca, una especie de rayo blanco azulado. Debe ser una cosa espectacular. Yo te digo. Pero Que de es vacas impresionante. eléctricas o algo. O sea, de Blade Runner o... Sí. No, espectacular. Bueno, pues el tema es que es una navegación muy complicada. Bueno, llegan a la zona del estrecho de Magallanes y, como comentó ya Lourizo, pasa algo que después se repite más veces, pero bueno, claro, es que siendo el Cano es un poco lamentable. ¿Qué pasó, Lourizo? Que dijo el Cano, pues nos vamos a meter por aquí, que a mí me suena que yo esto lo he visto, yo he estado aquí. Vamos a decir que también me parece normal que te confundas. O sea, Sí, tú ves sí. un mapa de esa zona del Es Estrecho de un, Magallanes es por un ahí. Cristo, es un puto jeroglífico eso, ¿eh? Son 80.000 canales, No, es un puto jeroglífico. pequeños trozos de tierra. Claro, no hay un poste que diga Estrecho de Claro, Magallanes, Tierra pero tú del Fuego. imagínate al Cano ahí explicándose con el capitán, pero a ver, tú no sabes por dónde era, joder. Sí, yo para mí que era por aquí. No sé, Él joder. estaba de resaca y yo Es que estaba de aquel día resaca. habíamos tomado chacolí y joder, y no sé. Madre mía. Bueno, pues nada, que se confunde, tiene que dar marcha atrás, bueno. Encalla una de las naves, no sé si acababan yendo a tierra, tuvieron que desembarcar a alguno de los hombres, después tuvieron Sí, que ir a recogerlo. te lo cuento yo si quieres. Venga, adelante. Bueno, pero voy a decir de verdad, no comentamos el Chacolí, sí, seguramente Urdaneta bebía Chacolí, que es un vino ligero del País Vasco. Vino ligero, sí. Al parecer, ya durante la travesía en el Atlántico, Urdaneta sorprendió a Elcano por su inteligencia. En sus ratos libres leía documentos de navegación y todo esto. También le sorprendió tenía un don de mando natural y pese a su juventud, pronto tomó el respeto de la tripulación. Y la aventura esta, creo que se metieron por el río, la desembocadura del río Gallegos o algo así, en vez de por el Sí, correcto. y la nave del Cano, la Santi Spiritus, se empotra contra unas rocas, digamos.
¿Y a quién le mandan saltar al agua para poner una cuerda al barco? A Urdaneta, que por supuesto lo hace. Salta con una cuerda atada a la cintura Joder. al agua, Cuidado con la movida, ¿eh? consigue amarrar el barco pese a las heridas, que creo que se hizo unas cuantas, y después resulta, bueno, la cosa se arregla, pero 9 hombres se han perdido, se han caído por la popa y han naufragado no se sabe dónde. Le encargan otra vez a Urdaneta quedarse en tierra para buscar a estos 9 hombres, con la promesa de que el Cano, cuando arregle el barco, va a ir a rescatarlos, ¿no? Y porque también hubo un temporal que retuvo al Cano y tal y cual. Bueno, Urdaneta, ya en tierra, al poco se ve rodeado por 20 patagones, que son la gente de Patagonia, Que eran altísimos, creo, ¿no? altísimos, medios desnudos y con los pies muy grandes. Se supone que de ahí viene el nombre de Patagón. No Patagón, se sí. sabe muy bien. Sí. Y resulta que estos estaban muertos de hambre y les pidieron comida y Urdaneta tomó la sabia decisión de darles la comida que tenían de buenas en vez de esperar a que se la quitasen por las malas. Bueno, estuvo... Bueno, bien hecho, bien pensado. Seamos amigos, seamos amigos. Sí. Estuvieron ahí como, bueno, se encuentra con los hombres, estuvieron como 3 días allí muertos de hambre y sed. Todos, en total eran 20, todos menos uno, que estaba bien, un tal Juan Merino. Y este Juan Merino les confiesa que se mantiene bebiendo su propia orina. Un tío avispado. O sea, es el inicio de la cerveza. Sí. Y el tal Juan Merino les cuenta que la orina, aparte de saciar su sed le da un poco de alimento por los nutrientes que tiene. Madre mía. Bueno, Y tal y cual. o que falla necesidad. Bueno. Luego siguen pasando cosas. Están intentando encender una hoguera, porque en la Patagonia hace bastante frío. Y hay un tonto, que no tengo el nombre, pero un tonto decide echar pólvora a las llamas para que el fuego se avive. Es como el que echa gasolina en las parrillas, igual. Igual. O Porque alcohol. lo que le pasó es que una llamarada le abrasó la cara, bueno, media cara, pero bueno, tuvo suerte y no se quemó los ojos ni la boca. Tuvo suerte. Bueno, unos días después por fin aparece el Cano y lo rescata, la flota se vuelve a juntar y por fin cruzan el estrecho de Magallanes rumbo a las Molucas. Por cierto, un inciso, ya que hablaste de los Patagones, y por eso le llaman, como los indios estos se llaman los pies muy grandes, llaman Patagonia, y se llaman Tierra de Fuego, porque no sé si en la época de Magallanes, o en esta, no sé si en esta expedición o en la anterior, Magallanes, creo, sí. cuando iban bordeando, veían un montón de hogueras encendidas de los indígenas, y por eso le llamaban Tierra de Fuego. Muy interesante también. Sí, sí. Antes Bueno. de cruzar el estrecho, decir que una nave, la Lesbes, Lesbes, un saludo a Pablo, después Sí. ya sabréis por qué, cuando leáis el libro. Es el nombre de un protagonista de mi próxima novela. Curiosamente, fue de casualidad. Que se desvía y acaba descubriendo, llegando, pasando por el Cabo de Hornos. Hombre, atención, 55 años antes que Drake. Y decir también que hay otra nave que no recuerdo quién comandaba, que una vez cruzado el estrecho de Magallanes dice, yo casi que paso y me piro y me voy hacia el Cabo de Buena Esperanza. ¡Hala, chao! O sea, era bastante habitual esto de que tú te ibas con 7 naves o 5 naves y de repente uno decía, yo me piro para otro lado, ya veremos que alguno más habrá. Tienes que ser muy tirado para adelante, ¿eh? Hay gente, yo también, yo sé que daré la vuelta. Yo llego ahí y digo, yo voy para casa, esto no es para mí, ¿eh? A mí no me dijeron nada de esto cuando salí, ¿eh? No. Ya me vuelvo. Yo no aparecería en los libros de historia. O sea aparecería como el cobarde que se escapó de vuelta. Y me faltaba, una decide ir hacia el Cabo de Buena Esperanza en febrero de 1526 y otra decide directamente, yo me vuelvo para Castilla. Claro. A tomar por culo. Buena idea, jolín, claro que sí. La tierra tira mucho. Bueno, decir que esta historia de que dijiste de Francisco de Oces, por eso, ese paso es conocido como el paso de Drake, por supuesto, claro.
Ay, Menos en, sí, menos en, le menos en, cambiaron el nombre. menos en España, en algunos países sudamericanos que honrosamente le llaman el Paso de Oces. De Oces. Sí, Ah, vale. O sea, no es el estrecho de Magallanes, es otro paso. es otro paso. Sí. El Va. estrecho de Magallanes es un paso entre tierras y el estrecho de Oces es abajo de todo. El Cabo de Hornos es abajo de todos. Perfecto, perfecto. Creo, a lo mejor me estoy liando. No lo Creo sé. que sí, por lo que leí yo el otro día, es así, y creo que conservaba el nombre Españoles, Argentina y no sé si Chile, el resto Mm. Ujú. conservaba Va. lo de Drake. Bueno, decir, en esa expedición, como dato anecdótico, tenía un problema enorme con los piojos. Incluso se dice que a un marino gallego acabó muriendo por las picaduras de los piojos. O Por sea, piojoso. eso, cuidado, morir ahogado en piojos, eso es la leche. Vaya, vaya. Se los podían haber comido también. Bueno, lo que dice Lourido y Pablo, unas aventuras increíbles para pasar el paso del Estrecho de Magallanes, tempestades, barcos que se marchan, barcos que se hunden, encuentro con, o sea, da para una serie o para una película impresionante. Antológica, sí. Y una vez que llegan al Pacífico, 11 meses después de salir, ya están en el Pacífico, ¿qué pasa de camino de la navegación del Pacífico? Que de camino mueren o lo aguanto ahí un poco. Que en un Sí, No, no, intervalo de sí, pocos sí, días, sí, no, claro, lo de el siempre, llegan al Loaiza y el Pacífico Cano. y mueren el almirante de la expedición, Loaiza, y nombran al Cano, pero el Cano ya estaba muy enfermo y también muere el Cano. Es algo así como 10 días después Ujú. o Eso todo está sí. recogido en los diarios de Urdaneta, que claro, sintió mucho la muerte del Cano porque era su mentor, incluso le ayudó a redactar su testamento y bueno, se puede corroborar con esos diarios. Y después muere otro, un tal Toribio Alonso de Salazar, también muere al poco. Y al final queda de jefe otro vasco, un tal Carquizano. Carquizano, sí, correcto. Bueno, como siempre, el paso por el Pacífico, pues muy duro. Y como todas las expediciones, ya después, como vamos a ver, la isla de Guam o la isla de Guaján es una isla estratégica para España, después va a ser para Estados Unidos, donde tiene una base militar. Pues era una base muy importante era una base de parada para llegar a Filipinas. Siempre, o sea, siempre paraban en los barcos. Sí, todas las rutas, en todas las expediciones, yo creo que en todas las que estuve yo mirando, Llegan a en Guam. todas llega a Guam. Tiene que haber algo también de corrientes y de Sí, vientos que te seguramente, acaben derivando allí. seguramente, seguramente. Pues nada, llegan a Guam. ¿Y qué pasa en Guam? Hay una anécdota muy O graciosa de Guam. a ¿Quién mí quiere esta comentarla? Esa es me muy buena, encanta ¿eh? porque tengo la frase Esa, apuntada. esa es muy buena, ¿eh? Tú Cuidado. imagínate, estás en 1526, llegas a la isla de Guam, que se supone que es la segunda vez que llegan españoles por esas tierras, y te rodean cientos, decenas de piraguas con lugareños, así un poco más morenos que nosotros, y los tíos allí pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Desnudos verían y se levanta uno y dice, así, tal cual, ¿eh? Buenos días, señor capitán y maestre y buena compañía. No, pero no lo hiciste bien. O sea, tú eres gallego y tienes acento gallo. Tienes que poner más acento gallo todavía. Pero es que el otro día lo intenté y me sale mal. Forzado me sale mal. Bueno, si eres de fuera de Galicia, te sale perfecto, porque nuestro acento gallego se ve bien. A ver, buenos días, señor capitán y maestre y buena compañía. No, ¿ves? No me sale, forzado no me sale. Es que ¿Qué los gallegos pasaba? estamos en todas partes, macho. Ya de aquella, ¿eh? Cuidado con la movida, ¿eh? ¿Qué pasaba? Resulta que la persona que se acercó y les habló era Gonzalo de Vigo. Gonzalo de Vigo era uno de los que se habían quedado en la expedición de Magallanes Elcano en las Molucas. Tú imagínate la cara a cuadros que se te queda cuando ves Hombre, pues a sí. piraguas de indígenas que te rodean y te viene uno y te habla en castellano. Increíble. Impresionante. Increíble. Impresionante.
Bueno, de Guam. Perdón, ¿y qué pasó? Como en teoría a Gonzalo de Vigo se le dio como desertor, ¿qué hizo Gonzalo de Vigo? Pues dijo, mira, voy a pedir el seguro real, que digamos que es el perdón, a cambio de ayudarlos. Y parece ser que ya, según subía al barco, poco menos que le dieron el seguro Se le real. concedió. Bueno, normal. También les convenía porque, claro, él podía interceder entre ellos y los indígenas de Guam para conseguir Sí, alimentos y agua. sí, y para comunicarse. Según leí más adelante, en casi todas las expediciones que llegaban españoles a Molucas, a Guam, por esa zona, los indígenas los recibían gritando Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Se supone que el tío al final fue Era un crack. bastante importante y ellos asociaban españoles. Aquí conocíamos a Gonzalo de Vigo. O Impresionante. sea, que caía bien, era un tío que caía bien. Era simpaticote. Se hacía querer, sí. Igual hacía conducía querer. así un poco rápido vale, pero Bueno, pues nada, después de Guam, paso fugaz por las Filipinas. Yo no tengo ninguna referencia en Filipinas, no sé si vosotros tenéis alguna cosa, alguna anécdota o algo que pasó en Sí, Filipinas. de referencia no, que llegaron a Mindanao en febrero de... No, perdón, en octubre, pero no tengo ninguna anécdota. yo tengo algo, sí. Llegaron a Mindanao, efectivamente está en las Filipinas. Bueno, buscaron una bahía. Bueno, cuando por fin encontraron, un hombre baja a tierra de voluntario para explorar. ¿Sabéis quién era este hombre? Gonzalo de Vigo. No, Urdaneta. Urdaneta, pobre, le tocan Urdaneta. todas, me cago en 10. Urdaneta, sí, sí. Al parecer negocia ahí con los reyes locales, cambian gallinas por abalorios Yo y estoy tal y cual. empezando a pensar que en esa expedición solo iba Urdaneta, también te digo, ¿eh? Lo hacía todo. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones. Todo. Tapa todo, sí, Ah, sí. como era el chavalín, que vaya el chavalín, que vaya el chavalín. Y el tío ya está hasta los huevos, pero me cago en Diola. Sí, a estas alturas, si tenía 17 años cuando salió, ¿cuánto tiempo da? ¿Un año? 18, 19, 18, 19, sí. 19. Y nada más, luego ya se ponen en marcha y llegan a Gilolo, que ya es una isla de las Molucas, y resulta que ahí hablan con unos indígenas que les contestan en portugués. Chan, Claro, chan, chan. normal. ¿Por qué será? Porque, ¿Por qué será? porque pensaban, aparte de que habían estado los portugueses ahí, porque pensaban que ellos eran portugueses cuando Claro. llegaron, creo. Hombre, normal, ¿no? No, no, Sí, era lo Nunca que... solo conoces a los portugueses, te imaginas que vienen son portugueses, claro. pero es peor, no es que habían estado los portugueses. Los portugueses tenían allí cerca una fortaleza y estaban a la gresca con el rey de Gilolo y el de Tidore, bueno, y querían detener el comercio español de especias a toda costa. Aquí iban a Normal. empezar los problemas. Ahí empezó la movida. Sí, Urdaneta también ahora se dedica a labores diplomáticas con los reyes locales, acompañado de un tal Alonso de los Ríos, que me recuerda al personaje del Ministerio del Tiempo, que era Alonso de Entre Ríos. Entre Ríos. Y los españoles empiezan a construir una fortaleza para defenderse de los portugueses. En Tidore, primer Ajá. asentamiento español. Solo quedan 120 españoles ya y solo les queda un barco, que creo que acaba inutilizado, si no me equivoco. Ujú. Y bueno, ahí empieza la movida. Empieza como una especie de guerra de guerrillas contra los portugueses, creo que son durante 2 o 3 años, puede ser. Sí, un montón. Hubo treguas, volvieron a la Sí, gresca, hubo treguas. bueno, la verdad es que estar allí ellos solos, allí aislados del mundo y seguir intentando cumplir pues lo que le había dicho el rey, la verdad que estaban un poco locos, pero bueno. Ujú. Ahí estuvieron, peleando con los portugueses, aliándose con los rajás enemigos de Portugal para enfrentarse con ellos. Bueno, más historias, más aventuras, vamos. Sí, sí, sí que esto lo desarrollo un poco. Venga, dale. Bueno, por ejemplo, un momento que ven dos barcos portugueses cargados de clavo, consiguen impedir que uno zarpe. Clavo es una especia. Y siempre Urdaneta a la cabeza del ataque. Luchan contra otros portugueses que iban a desembarcar por allí.
Una cosa muy importante, también entre medias, Urdaneta explora las islas, va aprendiendo, muy importante, va aprendiendo sobre las corrientes de la zona, las corrientes marinas Aprende mucho de los portugueses y también. los vientos, también de los portugueses. Sí, sí, mucho de los portugueses, sí. Yo tenía en esos 10 años que vive Urdaneta en Gilolo, básicamente, conoce corrientes, lo que dices tú, y empieza a elaborar unas rudimentarias cartas marítimas que luego usará. Exacto. Bueno, y la cosa sigue así. Luego lucha contra los indígenas. Hay un momento muy bueno, no sé si lo tenéis vosotros. En una de estas escaramuzas hay una explosión de pólvora a bordo de un barco en el que estaban los españoles. El último marco que les quedaba. El único. Pues resulta que hay un chaval al que su ropa se ve envuelta en llamas y tiene que lanzarse al mar para salvarse. Pues este chaval, adivináis quién era. No, Urdaneta también. no me lo digas. Increíble, eso es increíble. Se le quema media cara. Ay, Bueno, la madre que lo parió. al final consigue rescatarlo. Se pasa un mes cicatrizando las heridas con media cara quemada. Siguen las negociaciones, se rompen treguas, vuelven a la gresca. Hay que buscar si Urdaneta eran trillizos y se hacía pasar por uno solo, porque es que no me jodas. En 1527, habían salido en el 25, en el 27 muere también Carquizano, que era el que estaba al mando hasta ese momento. Y luego aquí la cosa da un giro, porque los españoles, empieza a haber revueltas indígenas y al final españoles y portugueses acaban siendo aliados contra los indígenas. Y aquí hay una escena, un momento, un par de años después, en 1529, resulta que el rey de Gilolo encomienda a su hijo pequeño a los españoles. Y unos cuantos años después, cuando un portugués vuelva por allí, se va a encontrar que este chaval ya crecido les habla euskera, que ese es un momento. Quedó muy flipado el portugués. Hombre, y tanto. Y bueno, más ataques. Bueno, también hay que decir que saquean aldeas para robar víveres. Aquí también hacen botines de esclavos y mujeres hermosas. Que aquí podemos decir que Urdaneta tuvo un hijo. Cuando vuelve con una hija mestiza. Y bueno, siguen llegando portugueses. Y aquí está el tratado. Y luego ocurre que es un varapalo para los españoles, Amaro. El tratado de Zaragoza. Sí, pero yo creo que ellos, antes de enterarse del tratado, ya en 1529, antes de enterarse, se rinden a los portugueses en 1529, porque bueno, ya evidentemente ven que no tienen nada que hacer. Y se quedan presos y se enteran después, una vez que estaban presos, de que había habido un acuerdo, el acuerdo del Tratado de Zaragoza, que cedía la posesión de las Molucas a los portugueses por no sé cuánto dinero. Exacto, sí, y al final, bueno, ¿vamos ya al final de la expedición o tenéis más? Sí, nada, quedan presos mediante un tratado porque los portugueses se quedan obligados a devolverlos a España. Sí. Creo que los llevan a Goa, a la India, hay un tiempo, si no me equivoco, a lo mejor me confundo con otra expedición. Y finalmente... Sí, yo tengo que en el 35-36 los devuelven por India, África. Los llevan, el 36 llegan a Lisboa. Cuando llegan a Lisboa, lo primero que hacen es todos los documentos de Urdaneta se los requisan, sus cartas náuticas, sus escritos, y el que es el diplomático, ¿cómo se dice? El embajador español en Lisboa le dice que se escape porque está en peligro de muerte, porque es un tío que tiene muchos conocimientos, que tiene, en su cabeza es una arma, porque tiene muchas cosas que a los portugueses perjudican, y le dicen que se escape. Entonces él se escapa de Portugal a caballo, a escondidas. Primero le hace prometer al embajador que va a llevar a su hija, sí. Claro, los portugueses no querían, le quitaron los documentos por conservar el monopolio, evidentemente. Claro. Bueno, y por conseguir documentación del enemigo, claro, porque ahí, aparte de eso, está todo el viaje que han hecho desde España pasando por todo el Pacífico. Bueno, el tema es que Urdaneta consigue ir a España y llega, al final consigue reunir con su hija y bueno, llega a su pueblo, pues convertido en un héroe, claro, es una persona muy conocida.
Primero le rinde cuentas a la corte y luego al emperador Carlos, que le hace una crónica de memoria que lo deja muy, muy flipado, parece ser. Sí, él después una vez que apretó todos los documentos, el tío Asha hace, o sea, lo vuelve a reescribir todo de memoria. Impresionante, impresionante. Y a su hija la va a dejar luego bueno, en la casa de una hermana y le llama Gracia de Urdaneta, pero bueno, no supe más de ella, la verdad. Creo que quedó a cargo de su hermano, ¿no? Puede ser. Sí. Vale. Y ya estamos más o menos en el año 1538, por ahí. Tiene Urdaneta. O sea, es una expedición impresionante. O sea, es una puta epopeya. Impresionante. Es una historia, vamos, de aventuras espectacular. Después se va a suceder alguna... ¿Queréis comentar algo más sobre la expedición de Loaiza? No, yo no tengo nada más. Después hay otra expedición que se superpone a la de Loaiza, que se encuentra con ellos, que es la expedición de Albo de Saavedra Cerón, que son 3 barcos que... Son la primera expedición que sale desde México, mandada por Hernán Cortés para buscar la expedición de Loaiza, se encuentra con ellos. Sí. Que manda a su primo, Álvaro de Saavedra era su primo. Para situarlo, la expedición es 27 al 29. Sí. Siendo la de Loaiza habiendo empezado en el 25. Nada, es una expedición, no tiene mucho recorrido, simplemente se encuentra con la de Loaiza, se une a ella y corre la misma suerte que Loaiza prácticamente, no tiene mucho... Descubre Hawái, se supone que en el... Sí, 250 años antes que... Seguimos con la misma historia, descubre Hawái 250 antes que Cook. Bueno, vale, bien. Sí, al parecer los hawaianos tienen una leyenda de unos hombres blancos que llegaron, se supone que son los españoles. Hay una leyenda, hay una historia de una cruz que en el siglo XVIII un navegante, no sé si inglés o español, encontró ahí una cruz antiguísima que se atribuye a esa expedición. Hay una relato oral que dices tú de los hawaianos que hablan de un grupo de español, bueno, de blancos que llegaron mucho antes que Cook. Bueno, sí, encontraron ahora hace poco 2 cañones españoles en Hawái también. O sea, hay muchas evidencias. Decir también que Álvaro Saavedra ya intentó, fue el segundo intento, o el primero según se mire, de encontrar la ruta de vuelta por el Pacífico. Sí, es verdad, es el primero que lo intenta, y por 2 veces, y las 2 veces las corrientes le devuelven a Tidore. Por 2 veces, efectivamente, sí. Lo mismo que le pasa a la siguiente expedición, que la de Grijalba, que también intentan el tornavieja y le pasa lo mismo, tienen que volverse, se ven obligados a volver por los vientos y por las tempestades. Yo, de la expedición de Grijalba, no sé si tienes algo que comentar. Yo esa no la tengo. Tengo una de Bernardo de la Torre, ya en el año 1544. Nada, yo tengo que salía desde México, bueno, de lo que sería ahora México, ya, el objetivo 36, ya, el objetivo ya es lo que hablamos. El objetivo de la corona, el objetivo del virreinato de la Nueva España, el objetivo de España es el tornaviaje. Es fundamental para ellos. Sí. Fundamental porque ahí hay un negocio de mucha pasta. Hay mucha pasta ahí. Pues eso, en el 44 y en el 45 hay 2 intentos más. Se supone que uno llegó a avistar unas islas de Japón. Una cosa curiosa, los 2 intentos, aunque fueron protagonizados por distinta gente, fue con el mismo navío, un navío llamado San Juan. Y nada más, pero bueno, lo importante es eso. Ahora ya buscar el tornaviaje ya es algo que no sé si ya está Felipe II o está a punto de llegar. No, Felipe II es a partir de 1550 y algo, creo. Bueno, vamos a Carlos ya es un objetivo fundamental de la monarquía, del gobierno de España, bueno, y también del virrey de Nueva España, porque claro, es comercio, es dinero, claro, es muy importante. Y por si no quedó lo suficientemente claro, lo repetimos. Es buscar una ruta para volver de Filipinas o esa zona a México, digamos. Sí, porque ir era muy fácil porque tenía los vientos a favor. Ir de México a Filipinas y después a China es muy sencillo, pero lo complicado era volver. No había manera, no había forma humana de volver porque tenía todos los vientos en contra. Encontraban corrientes circulares que los devolvían a Filipinas. Después se sabrá que lo que querían hacer era Nueva España, Molucas o Filipinas, volver a Nueva España. Ya cuando se estableció la ida de Nueva España a Filipinas llevaba 2-3 meses y la vuelta llevaba de media 5 o 6 meses.
O sea, ya cuando una vez que sabías el camino, o sea, Sí, era complicado. fue bastante complicado saberlo y es una navegación bastante más complicada que la ida. Sí, Bueno, sí. pues lo dicho, la expedición de Grijalba es en el 1537, después hay otra expedición documentada, porque probablemente haya más, pero probablemente no estén documentadas. La expedición de Ruy López de Villalobos, también 4 barcos, 400 hombres, salen también de Nueva España y lo mismo, intentan la misma historia, de intentar llegar y volver. No, tampoco son capaces, son capturados por los portugueses, como ya dijimos, todas estas expediciones al final acaban siempre en manos de los portugueses. Ujú. No tiene más recorrido esta expedición, si quieres comentar alguna cosa. Nada. No, Eso. Ven, se supone que estaban las avistan, dos. Perdón. se supone que avistan Japón, también aparte de borrascas, motines, bueno, pasan Estos, cerca de Nueva Guinea. la de Villalobos, sí, llegaba a Nueva Guinea o pasaba cerca. Y yo comentar el nombre de las dos últimas. Bueno, Ruiz López de Villalobos sí que se comentó, y en el 45 Íñigo Ortiz de Retes, Mm. perdón. Pues esa no la tengo yo anotada, ¿ves? Y Nada, pero seguramente haya más, pero que no estén documentadas, al seguramente. final, Se como habla de todos, 5. acabó en Tiador. En teoría, un pequeño resumen que encontré yo, o sea, son 5. Espinosa, Álvaro de Saavedra otra vez, Villalobos y Retes. Puedes meter Grijalba, pero bueno, está así un poco... Depende cómo las cuentes. Hubo Correcto, varias, más de 5 al final. correcto. Y por fin llegamos al año 1564, ya reina Felipe II. Y una vez que ya España no tiene el control de las Molucas, ahí no puede poner una base porque han llegado a un acuerdo con Portugal, eso es portugués. Entonces deciden que hay que colonizar las Filipinas. Ujú. Para ello, sabe que la persona ideal para eso es nuestro amigo Urdaneta. Urdaneta se ha hecho monje, no sabemos muy bien por qué. Con 45 años le ha llegado la divina providencia y se ha hecho monje. Está en un convento en Nuevo México, en Nueva España. Ujú. Se fue a México y estuvo viviendo más o menos 25 años allí. Y después de llevar como 15 años viviendo en México, se hace agustino. Aparte, incluso tenía puesto de responsabilidad en el virreinato, era una persona importante, era políticamente importante, pero bueno, el tío decidió dejarlo todo y hacerse monje. No sabemos, yo por lo menos no sé muy bien las causas, no sé si vosotros tenéis alguna anotación por ahí. Sí, se dice que se cansó un poco de derramar sangre y estas cosas, porque su estancia en México, antes de hacerse monje, participa en la guerra de Mitzón, una región que llamaron Nueva Galicia, revueltas contra indios chichimecas, también se hace visitador, bueno, se supone que se cansó de esa vida y se hizo monje agustino, que ahí estuvo listo, porque los agustinos tenían mucho poder allí, no eligió a otros. Bueno, el tema es Pero que bueno, Felipe II sabe de sus cualidades y le envió una carta personal pidiéndole que encabece una expedición con dos objetivos. Uno es llegar y establecerse en Filipinas y un desdoble que es intentar volver por fin, después de muchos intentos, intentar volver otra vez desde Filipinas a México. Él acepta la propuesta y propone como persona que dirija la expedición a Legazpi, que supongo que lo conocerá, es también vasco, supongo que lo conocerá de México, porque también estaba en México. eran amigos y parientes, tengo yo por aquí Entonces, apuntado. Vale. Y entonces, nada, en 1564 se prepara la expedición. Es una expedición también potente, con 5 naves y unos 350 hombres, leí yo. No sé si correcto o no. Sí. yo leí entre 350 y 400, es lo de Vale, siempre. vale. Comentar que parece ser que la respuesta que le da Urdaneta a Felipe II le viene a decir que acepta, pero le deja caer. Bueno, yo ya he servido bastante a la corona
prefería no hacerlo. Pero bueno, aún así acepta el encargo, pues suponemos que él también tiene una espinita clavada y quería llegar a conseguir el Seguramente. tornaviaje. Pues nada, sale la expedición. El objetivo, como comentamos, es tomar posesión de las Filipinas. Llegan a Cebú. Ahí fundan la primera asentamiento español en la isla de Cebú. Vas muy rápido, Amaro. Voy muy rápido, ya lo sé, muy rápido, sí. Vale, Puntualiza lo que quieras, Pablo. Antes de lo que vayas a decir, yo quiero decir que a mí me parece, ayer cuando lo leí, aluciné. O sea, Legazpi empieza la expedición con 60 años. ¡Ostras! Con 60 años, que ya Bueno, no son los 60 años de ahora. ¿Legazpi o Urdaneta? Urdaneta 56, 57. Urdaneta también, pero Legazpi con 60 años. Bueno, pues ahí lo tienes. Es la leche, o sea, porque incluso, ahora no me acuerdo qué hacía el nieto, lleva a su nieto. O sea, era con 60 años en 1500 y pico. Es la leche. Y Urdaneta debía tener por ahí. Sí, la verdad que es la leche, sí. Pues, y aparte, después estuvo ahí un tiempo largo y colonizando y fundó Cebú, fundó Manila. Bueno, decir que la conquista y la colonización de Filipinas fue menos cruenta y más fácil que la americana, porque eran territorios pequeños enfrentados unos con otros y era más fácil llegar a acuerdos y era más sencillo. Allí en América eran pueblos más poderosos, más el imperio inca, el imperio azteca, los mapuches, eran pueblos más grandes y era más complicada la conquista. Allí en Filipinas fue más fácil y con mucha menos sangre. Y aparte Legazpi era muy hábil para esas cosas también. Y se dice que Urdaneta insistió mucho en que, bueno, evidentemente la cristianización tenía que hacerse, se hicieron lenguas locales. En idioma local. Eso... Pero bueno, eso también se hizo en América. En América hasta yo voy a comentar esto, que creo que es verdad, a lo mejor me confundo, pero en el español en América se generalizó después de las independencias. Hasta las independencias, los idiomas locales, a lo mejor había un porcentaje de población que hablaba castellano, pero la mayoría de la gente sigue hablando esos idiomas como pasa en Filipinas. En Filipinas el castellano nunca fue preponderante. Siempre había a lo mejor un 30 o un 40% de la población que hablaba castellano, pero el resto de la gente hablaba sus idiomas habituales. En América, después de la independencia, los países americanos, para asentar y afianzar su país, decidieron unificar y obligar a la gente a utilizar el castellano. Por eso ahora el castellano está más generalizado en América que en Filipinas. En Filipinas se perdió por la llegada del inglés, pero bueno, ya cuando era colonia española no era generalizado el español, el uso del español. Se siguió utilizando mucho el tagalo, sobre todo, y los idiomas en cada una de las islas en su idioma. Correcto. Vale, decir que antes fuiste un poco rápido, Amaro. Lo sé. Salieron del puerto de Navidad, que está lo que es Jalisco, en 1564, 2 naos y 2 pataches. Uno de ellos el patache San Lucas, muy importante, veremos después. Y también una cosa me pareció muy curiosa, que el rey Felipe II les engañó un poco, porque Urdaneta Urdaneta durante todo el tiempo que se tardaron años en zarpar, durante todo el tiempo que diseñó el viaje, eligió de dónde salir, a dónde había que volver, en qué época del año, o sea, él sabía lo que hacía, ¿no? Y él proponía él quería ir a Nueva Guinea, me parece. Pero Felipe II les dio un pliego con órdenes secretas que no podían abrir hasta 5 días de haber zarpado, algo así. 5 días después de zarpar lo abrieron y se indignaron un poco, porque las órdenes eran de ir a Filipinas y no a Nueva Guinea. Y eso a Urdaneta le sentó un poco mal, pero bueno, siguió. Sí, parece ser que a Legazpi le daba igual, pero Urdaneta se sintió ahí un poco traicionado porque él, lo que decías tú, que quería hacer ruta de Nueva Guinea
Sí. Micronesia. Y decir que uno de estos pataches, el San Lucas, a los 2 días de zarpar toda la flota, al parecer desertó. Iba adelante y se fue a su bola y tal, y desobedeció las órdenes de Legazpi de regresar, y el que estaba al mando de esta nave era Alonso de Arellano, que bueno, Un crack. lo vamos a dejar ahí de momento. Se perdió de vista su nave, y luego hablamos de lo que pasa. Muy bien, maravilloso. Pues perdí el hilo. Iba muy rápido porque yo ya estaba en Filipinas, ¿no? Sí, bueno, antes de llegar a Filipinas, bueno, un montón de islas nubladas. Bueno, ellos descubrieron un tuvieron montón que de hacer islas. Micronesia, Marianas, Samar, Leyte y después llegaron a Cebú Muy bien. en Filipinas. Llegaron Ahí en Cebú pasó una historia muy curiosa que se encontraron en la cabaña de un pueblerino una imagen del Niño Jesús que había quedado de otra expedición anterior, y esa imagen del Niño Jesús, bueno, con esa imagen hicieron una iglesia, y es la imagen del Niño Jesús. Es súper venerada ahora mismo en Filipinas, la tienen allí como idolatrada, porque en Filipinas son muy religiosos, bueno, los que son católicos, porque hay una parte que son musulmanes. Es la única nación católica de Asia, aparte, bueno, de Timor Oriental. Son muy religiosos. Era en Filipinas, perdón, Álvaro, que te corte, Sí, donde se crucificaban. Sí, Madre mía. Se clavan clavos de verdad en Semana Santa, sí. Están locos. Sí. Creo que esa iglesia permanece, es la iglesia más antigua. Se mantiene, sí. Y está la imagen ahí del Niño Jesús famosa. Bueno, claro, los españoles cuando encontraron esa imagen la vieron como una señal divina, y ya se volvieron locos. Y nada, comienza la conquista de Filipinas mediante acuerdos, bueno, lo de siempre, acuerdos con unos, peleas con otros. Pero fue una conquista llevada por Legazpi muy rápido, y una parte importante de las Filipinas. España nunca jamás controló totalmente las Filipinas, como después los americanos jamás controlaron las Filipinas, como el gobierno filipino controla las Filipinas por completo. Son muchísimas islas. Y hay una parte de la población musulmana que sigue todavía hoy, que le llaman los moros desde la época española, que siguen todavía en rebelión. Hay zonas que tú, si vas con un barco, hay piratas y puede que nunca vuelvas a ver la luz del sol a esas alturas del siglo XXI. Y hay grupos en zonas que los que mandan son grupos a favor del ISIS y de Al-Qaeda. Pero ya desde la época española nunca se controló totalmente, ni en época española, ni en época americana, ni ahora mismo. Por cierto, hablando de Filipinas, os voy a comentar que el presidente de Filipinas está en el top 3 de los zumbaos. Creo que Trump al lado de él es un demócrata. Y un erudito también, sí. Y una persona cabal, sí. No, pero el Duarte de Filipinas está muy tronado. Está malísimo de la cabeza, Y más. Echa un vistazo ahí en las noticias nada.